Continuamos en Transición Global y le damos la bienvenida formal al querido amigo Sebastián Salgado, periodista argentino, analista internacional, corresponsal de la cadena televisiva Hispan TV de Irán y además director de el espacio, la agencia internacional Data Urgente, a la cual la recomendamos fervientemente. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, un gusto estar con ustedes hoy acá, con John también en Radio MEP. Bueno, muy agradecido por el esfuerzo de haberte venido de la distancia que venís. Sebastián, para aprovechar los minutos que tenemos y tus conocimientos, porque además Sebastián no es solamente un periodista común, sino que tiene la capacidad, la virtud de haber estado en los lugares de conflicto más importante y en los países que están en el foco de la tormenta más destacado. Me estoy refiriendo a que en su momento estuvo en el Donbass, después de 2022, cuando se inició el conflicto. Donbass en Ucrania. En Ucrania, exacto. Y ha visitado varias veces la República Islámica de Irán y en ese sentido está dirigida la entrevista de hoy. Para arrancar, Sebastián, una de las preocupaciones es respecto de Irán es la estabilidad política que existe en el país después de las situaciones que ha vivido en los últimos tiempos. Y sobre todo, ¿cómo vos apreciaste este recambio generacional que hay en Irán? Porque, bueno, teniendo en cuenta que la revolución fue en febrero del año 1979, ya las generaciones que han protagonizado esa revolución ya o están desapareciendo o están inactivas, ¿no? Y cómo esa juventud está siendo metabolizada por la revolución o no, cómo viste vos ese escenario, y relacionado con esto, si viste alguna mejora en la sociedad iraní a partir de la incorporación en los BRICS. ¿Por qué digo lo de los BRICS? Porque Irán ingresó al grupo BRICS en agosto del año 2023 en Johannesburgo, justo en el momento que también le habían habilitado la posibilidad de ingresar a Argentina y no lo hizo. Y uno a veces en ese momento sí lo hizo, pero después Milei la sacó. Exactamente. O sea, cuando el 31 de diciembre del año 2023, cuando se cumplía el último día de poder estar adentro, el presidente Milei mandó esa carta a los 5 integrantes de los miembros fundadores del BRICS diciendo que no era el momento. Pero lo que quería decir es que, bueno, a veces en la Argentina hay dudas sobre los beneficios que se podría haber tenido de un ingreso a los BRICS. Por eso te preguntaba si vos veías algo en Irán. Adelante. Bueno, Irán es una sociedad compleja en muchos sentidos que por nuestra visión occidentalizada a veces nos dificulta, ¿no? Dimensionarla de la manera que requiere. Lo que sí es importante hacer un pequeño corte y recordar cuál es el contexto de este gobierno del presidente Pezeshkian. Primero decir que no todas las nuevas generaciones tienen una visión que confronte con el espíritu de la revolución que se forjó en 1979. Ayer mismo, hace 24 horas, se celebró en la República Islámica el Día del Estudiante. ¿Y qué recuerda? ¿Qué hecho histórico? Bueno, cuando los estudiantes iraníes entraron a la embajada estadounidense y se generó a partir de eso la famosa crisis de los rehenes. Lógicamente eso debe haber tenido, digamos, una organización vinculada a ese gobierno que estaba asumiendo el poder, pero ahora hay nuevas generaciones de jóvenes, de estudiantes, que marchan hacia lo que era la antigua embajada de los Estados Unidos. En Irán le dicen el nido de las serpientes, que hoy está convertida en museo y que es muy interesante de verlo porque, bueno, están sus cámaras que tienen todas las paredes transparentes, por ejemplo, y que es necesario hacerlo así para ellos, para
tener la confirmación de que no hay ningún cablecito que los esté escuchando. Es que una gran pecera de vidrio y los tipos hablaban ahí adentro. Estaba toda la sala intacta de falsificación de documentos que hacían en la Embajada de Estados Unidos. Estaban las picadoras que trabajaron a full durante las últimas horas para tratar de hacer desaparecer a todos los documentos secretos, que increíblemente la destreza de las mujeres que trabajan en las famosas alfombras persas y que tienen esa cualidad de la minuciosidad, empezaron a tomar todos esos miles y miles de papelitos y reconstruirlos ya en aquel momento, y volvieron a reconstruir una cantidad inmensa en trabajos de meses, obviamente, uniendo cada palabrita. Y bueno, ese oficio que es tan antiguo, ¿no? En Irán les ayudó mucho a reconstruir eso. Entonces, esto es una primera cosa. Sí es cierto de que hay nuevas generaciones que han mostrado una visión, vamos a decir, occidentalizada, que pareciera ir en contra de lo que es la estructura de la República Islámica. Recordemos, Irán por un lado tiene el concepto republicano de los tres poderes básicos, ¿sí? Un presidente que se elige, un parlamento y un poder judicial. Pero al mismo tiempo hay una autoridad que yo podría decir está por encima de todo eso, que es el líder religioso, primero en la figura del Ayatollah Khomeini, actualmente en la figura del Ayatollah Khamenei. Hubo un presidente que generó, me parece a mí, esta nueva gran apertura y de nuevo reposicionamiento de la República Islámica frente a lo que pueden ser incluso enemigos regionales, que fue el presidente Raisi. El presidente Raisi murió hace poco más de un año en circunstancias muy extrañas, en el cual él iba a inaugurar una represa hidroeléctrica en la vecina Azerbaiyán, regresando en helicóptero a la ciudad de Teherán. Si bien había un contexto de una tormenta, han tomado la pésima decisión de que en el mismo helicóptero viajara el presidente con el canciller, cosas que no se hacen, porque es el segundo al mando del país. Y altos mandos militares. También. Bueno. Y dos helicópteros llegaron ilesos. Los dos helicópteros escoltas llegaron sin ningún problema. Bueno. De fabricación rusa. El que viajaban ellos, que era de fabricación occidental, cayó y se estrepitó, martirizando al presidente Raisi. En Irán se hablaba, sin decirlo oficialmente, de que la figura de Raisi era tan importante que podría llegar a ser aquella persona que podía ocupar el lugar del próximo ayatollah, que no es un tema menor. Y esto se vio a las claras porque Raisi fue el presidente iraní que generó acuerdos a 25 años con Rusia, acuerdos a 25 años con la Federación Rusa, que esos acuerdos fueron los que determinaron posteriormente la entrada de la República Islámica a los BRICS y el inicio también de lo que fue el acercamiento con Arabia Saudita. Ahora, esta visión de Irán, si se quiere un poco más conservadora en términos culturales, no económicos, conservadora en términos culturales, hacía que se mantuviera la presión que siempre ejerce Occidente sobre las generaciones más jóvenes para, por ejemplo, generar manifestaciones bastante multitudinarias en contra del uso obligatorio del hijab en las mujeres, el famoso velo islámico. Marchas de las que participaba, por ejemplo, al frente de la marcha, el embajador británico. O sea, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido y hasta puede llegar a considerarse un acto que podría llegar a requerir el quiebre de relaciones diplomáticas, porque eso busca evidentemente la desestabilización del gobierno. El presidente Raisi fue el primero que tuvo respuestas militares contra Israel, ¿sí? No fue el actual presidente Pezeshkian. Y entonces su martirio y fallecimiento generó una reestructuración a partir de un nuevo llamado a elecciones anticipadas que devino en este gobierno del presidente Pezeshkian, si se quiere, más aperturista en muchos sentidos. Esa apertura
a mí que este año mismo me ha tocado estar en Irán, la percibí como una estrategia a través de la cual ellos no pueden abiertamente dejar de tratar algunas cuestiones que vinculados a la vestimenta islámica generaban una gran presión interna, sobre todo a partir de movimientos feministas financiados por el globalismo de Soros, pero que hacían ruido y generaban situaciones de tensión dentro de Irán. Y la percepción que yo tengo, puedo equivocarme o no, pero lo vi personalmente este año, es que dejaron, sin que haya un cambio de ley, dejaron de generar los controles. Entonces, prácticamente en Irán daría la sensación, cualquier persona que camine ahora allá, de que el hijab dejó de ser obligatorio. Como en cualquier otro país del mundo islámico, vamos a decir, uno ve mujeres con hijab, mujeres con burka, mujeres con el pelo suelto, si uno va al Líbano, si va a Qatar, no sé, a Dubái. Así se está manejando un poco la situación en Teherán y uno ve en las reuniones de jóvenes que se juntan a tocar la guitarra mucho en las plazas, es una cosa muy común allá. Todas las mujeres con un pañuelo en los hombros, pero que no les cubre absolutamente nada de la cabeza. Bueno, yo lo vi en el 2019, eso ya. Bueno, Estamos ahora hablando ya de 6 años. realmente uno va y se sorprende porque esto es de alguna manera parte de la estructura de la estigmatización que se utiliza para la República Islámica y que prácticamente ya carece de sentido. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos hace 2 años, creo que fue, la muerte de Maya Amini, una joven que por una contravención, por mal uso del hijab, va a un tribunal de faltas, como podemos ir nosotros si pasamos una luz en rojo en un semáforo, vos te dan una citación, vas y te cobran una multa o algo por el estilo, y en la fila, está visto, se ve por las cámaras de seguridad, mientras ella está haciendo la fila para llegar a la ventanilla, para hacer su descargo, donde hay un montón de otras personas, se descompensa y muere. Entonces, la narrativa occidental fue que las autoridades iraníes la habían torturado hasta la muerte y que por eso había muerto. Y eso, bueno, fue creído por un montón de gente que generó marchas en diferentes lugares del mundo en contra del uso obligatorio del velo en la República Islámica porque generaba situaciones como esta. Y a partir de eso se crea un imaginario sobre Irán que no se condice realmente con la realidad. Entonces, creo que el presidente Pezeshkian ha tenido la sutileza de, sin dictar grandes cambios, ser un poco más permisivos, y esto ha descomprimido absolutamente. Hoy por hoy es absolutamente ilógico que una persona vaya a sentirse oprimido por la obligatoriedad de la vestimenta islámica, que hay que decir, también es para nosotros los hombres. O sea, si nosotros como turistas vamos a Irán el día de mañana y querés ir a un paseo en la Torre Asedí en Teherán, no podemos ir de pantalón corto. Claro. No, somos hombres, no podemos ir de pantalón corto y hay que respetarlo. Si queremos ser más formales todavía, tenemos que usar la camisa por debajo del codo. Claro. ¿Sí? Tampoco deberíamos ir de mangas largas. Entonces, hay unas costumbres que evidentemente no se condicen con la realidad occidental, pero que no necesariamente marcan una visión retrógrada en ningún sentido, sino que son normas de respeto básico que allá se están llevando adelante. ¿Viste concretamente algo con respecto a lo que te pregunté sobre los BRICS? De los BRICS... Sí. ¿Viste algún efecto interno de esa nueva relación o no? ¿De esa incorporación? Sí, yo creo que los BRICS están abriendo un espectro importantísimo porque recuerden ustedes el nivel de sanciones que tiene la República Islámica y hasta, vamos a decir, hasta hace 5 años los llevó a los iraníes a producir absolutamente todo de industria iraní, desde las gaseosas hasta los autos hasta los misiles. No tenían otra posibilidad. Las sanciones estadounidenses realmente generaban estragos. Ahora la realidad es que, si bien pueden ser perjudiciales porque Europa no le está comprando nada a Irán por imposición de Estados Unidos, tienen otros mercados más grandes. Los mercados de los BRICS no respetan
las sanciones estadounidenses. Entonces, no es casual estos acuerdos a 25 años en la etapa previa a los BRICS que hacen con Rusia, con China, que son mercados realmente muy potentes, Con que Venezuela. se pueden complementar, con Venezuela misma. Uno va a Caracas ahora y se encuentra supermercados Sí. iraníes. Sí. Los autos, Irán Khodro, que es una de las dos marcas. Irán tiene sus autos nacionales, los Saipa y los Irán Khodro. Los Irán Khodro se ven en Caracas andando por todos lados, lo cual va abriendo una serie de mercados muy importantes para Irán. Eso es parte de una realidad Del rédito. que creo que es importante ahora trabajar en las estructuras de acercamiento cultural, que por tantos años que esa barrera occidental creada, no sé, por poner desde Samuel Huntington, de choque de civilizaciones, que han querido crear como ese enemigo imaginario, bueno, todavía existen algunos resabios de todo eso, pero la realidad es que en el panorama general, Irán se ve ya no solo como una potencia de influencia regional, sino de influencia ya a nivel mundial a partir de su participación en los BRICS. ¿Qué tal su capacidad de defensa después de la tal llamada guerra de 12 días y el impacto que tuvo Irán en Israel? Los misiles hipersónicos, etcétera. Entonces, dos partes de la pregunta, o sea, el apoyo de, por ejemplo, China, Rusia, etcétera, y la capacidad interna puede evitar otro ataque por un lado, y por otro lado, internamente en términos de su inteligencia, porque hubo golpes de inteligencia muy fuertes. Sí, hay varios puntos ahí. Por un lado, Irán ya había demostrado en el inicio del conflicto Federación Rusa-OTAN en Ucrania de que tenía un desarrollo de drones por encima de las capacidades de la mayoría de los países del mundo. Y los primeros drones con que la Federación Rusa empezó a enfrentar a los drones que la propia Turquía le vendía a Ucrania Bakhtar. y otras potencias occidentales vinculadas a la OTAN, Irán le vendió los drones Shahed, que son muy económicos, muy efectivos, incluso para contrarrestar las defensas, porque si vos tirás un dron que vale solamente $10.000 y le contestás con un misil tierra-aire que cuesta medio millón de dólares. de $500.000, les vas haciendo acabar incluso con una guerra económica a través de la defensa, y eso fue determinante. Después los rusos, de tanto usarlo, le cambiaron dos cositas y le cambiaron el nombre como para no terminar de asumir, pero en el principio no decían nada de que eran los drones Shahed. Ahí fue una primera demostración, y después evidentemente el desarrollo misilístico de la República Islámica ha sorprendido a todo el mundo. Existen evidentemente su capacidad de creación de misiles balísticos que han penetrado en el corazón de Tel Aviv, que demostraron de qué manera también el gobierno sionista había engañado a los propios colonos, diciéndoles, miren, ustedes pueden venir acá, bailar sobre los cadáveres de los palestinos, que nunca les va a pasar nada porque nosotros tenemos una cúpula de hierro. Bueno, esa cúpula de hierro tenía más o menos la misma efectividad que el colador de fideos que tengo en mi casa frente a los misiles iraníes. Tuvieron impactos en lugares específicos, en el corazón de Tel Aviv, y pudieron haber continuado, por eso la desesperación también de Israel en terminar esa etapa. Ahora, Irán mostró un punto débil y es su defensa en aviación. Evidentemente, lo que tenía hasta ese momento no pudieron contrarrestar la efectividad de los F-35 que Israel tiene en posesión, y por eso no es de extrañar que en las últimas semanas hayan hecho un acuerdo para incorporar MiG-39 rusos, que evidentemente, si bien no es lo último que tiene Rusia, está por encima de las capacidades de aviación. O sea, Sukhoi no. Hasta donde entiendo, todavía no. Todavía no llegó. Todavía no lo tienen. Okay. ¿Y en términos de la inteligencia? Bueno, ahí hay un gran problema, porque, digamos, la filosofía persa entiende que estos conflictos son a largo plazo. Ahí ellos tienen, ¿no?, esa impronta asiática, pero se enfrentan con algunos elementos que cuesta mucho reconocer.
hasta yo creo que hace poco tiempo, alguna gente lo hace todavía, los iraníes se sienten orgullosos de las comunidades judías iraníes. No es un tema menor. Todo ese imaginario que existe, sobre todo en Argentina, de que los judíos son enemigos de Irán, se pierde el sentido cuando uno ve allá que hay muchísimos judíos iraníes que se sienten orgullosos de pertenecer a ese país. Y una integración. Absoluta, porque tienen muchísimo tiempo ahí. Y con mezquitas abiertas. Abiertas. Claro. O sea, uno acá, si ve una mezquita, tiene 3 policías de la provincia de Buenos Aires, 4 gendarmes, unos bloques de cemento adelante, para hacerle creer a los argentinos de que eso es una situación de vulnerabilidad. Yo personalmente fui a las mezquitas, a las sinagogas. A la sinagoga, perdón. Sí. Hablamos de las sinagogas judías. Sí. Yo personalmente fui a las sinagogas judías en Teherán, Puerta Grande, como tienen casi todos los templos. Abrís la puerta y entrás. No hay nadie que tenga miedo de que pase absolutamente nada. Sale un señor por allá, le digo, soy un periodista argentino que quiero hacer una nota. Sí, pasá, esperá por allá. No hay temor absolutamente de nada de la comunidad judía en Irán de que se generen acciones violentas en contra de ellos. Dicho esto, hay una preocupación creciente sobre la penetración de gente vinculada al Mossad en esa comunidad judía iraní. Pero también en otras comunidades, como los kurdos. Mossad tiene una relación comprobada con los kurdos. La familia Barzani, que son Barzani, los kurdos de Irak. que ganaron la elección en Irak, el día que ganaron ese referéndum, ondeaban las banderas israelíes. Eso no es casual, sobre todo el movimiento de resistencia armado, Irán, bueno. el IPG, no lo ocultan directamente. Ellos quieren conseguir, vamos a decir, autonomía a partir de su alianza con Israel y con Estados Unidos. Entonces, quienes romantizan a la cuestión kurda, cuidado. Estoy totalmente de acuerdo. Cuidado con eso. Vamos a una pequeña pausa, si les parece, un tema musical, y continuamos con esta interesantísima entrevista. Continuamos, Sebastián. Estamos hablando con Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Sebastián, ¿cómo observás la evolución, digamos, de todo el escenario regional ahí en Asia Occidental, y sobre todo cómo ves que ha evolucionado después de 2019, 2020, después de ese acercamiento que hubo entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita? ¿Cómo ves esa evolución y el escenario actual? Bueno, es como que Irán y Arabia Saudita históricamente han sido competidores regionales en muchos sentidos. Si bien el Islam es uno solo, no se puede dejar de recordar que la República Islámica son musulmanes chiitas. Eso quiere decir que ellos creen en la descendencia sanguínea del profeta Muhammad, que la paz y la bendición estén con él y su familia. Y Arabia Saudita, bueno, con una mayoría sunita, que tienen, vamos a decir, una impronta política que se condice, desde mi perspectiva, con esa visión del Islam. Creo que no es casual que la mayoría de los países en donde la mayoría es sunita son monarquías al día de hoy, la gente no los vota, y los países que tienen mayoría chiita tienen una impronta de movimientos revolucionarios populares. Creo que aquello que se gestó desde lo que es el martirio del imán Hussein, que sigue siendo la procesión humana más grande del mundo que se hace en Karbala, Irak, cada año, mantiene esa esencia. Y eso creo que, a pesar de que la Meca está en Arabia Saudita y que los iraníes también peregrinan ahí, ha marcado dos posturas políticas absolutamente antagónicas. Todos y cada uno de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, Arabia Saudita, pero también Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, son proyectos occidentales. Cuanto más querramos alejarnos de esa realidad, más nos va a dificultar la comprensión de todo esto.
Lo hemos visto de una manera muy clara cuando se dio el inicio del movimiento de resistencia del movimiento Ansarollah en Yemen, que es un movimiento popular con una base chiita importante. Arabia Saudita no solo le dio refugio al presidente fugitivo Mansur Hadi, sino que intentaron atacar militarmente al Yemen. ¿Qué sentido tiene eso si es un movimiento político que está pasando en otro país? Si no es tratar de mantener a esos países en una esfera en donde la rebelión popular no se haga parte del gobierno. Y les fue muy mal. Ahí hay un factor moral, creo yo, muchas veces, de los ejércitos que saben que están peleando por su propia cultura, por su propia vida, que termina generando resultados militares evidentes. Pasó en Vietnam, pasó en Yemen y lo siguen demostrando de esa manera. Ahora, creo que en la madurez de los gobiernos actuales se han dado cuenta de que más allá de las diferencias que existan, Arabia Saudita y la República Islámica no tienen por qué ser enemigos. Y creo que China en esto ha jugado un papel muy, muy importante en volver a generar ese diálogo y que después de mucho tiempo se restablecieran las relaciones diplomáticas, instalando embajadas, generando un diálogo, que es algo que hay que decir, a mí es una de las cosas que más me sorprende de la diplomacia persa, porque a veces nosotros cuando lo pensamos en términos occidentales, latinoamericanos, creo que hay cuestiones incluso del rencor, podría llegar a decir, que ellos no las ponen en práctica. Pongamos el caso de Irak. Irak durante 8 años, durante Saddam Hussein, invadieron militarmente a la República Islámica en un momento donde apenas se estaba formando ese proceso revolucionario, prácticamente 1 millón de muertos, y hoy son países hermanos, porque la República Islámica entiende perfectamente que Saddam Hussein estaba impulsado por los Estados Unidos y que no tiene nada que ver con este proyecto que, desde mi punto de vista, también en un futuro no muy lejano, puede llegar a convertirse en la República Islámica de Irak. Se necesita mucha grandeza para eso, ¿no? Entonces, si ellos supieron perdonar a Irak, ¿cómo no van a poder acercarse a Arabia Saudita? Creo que demuestra esa visión a largo plazo que defiende en definitiva los intereses de la mayoría de la población de la República Islámica, y me parece que es un paso importante y un mensaje por elevación al gobierno de Estados Unidos. 2 preguntas en una. Rapidito que no. Sí, exactamente. Las sanciones del acuerdo nuclear, está intentando Europa reponer las sanciones, pero Rusia y China han bloqueado en Naciones Unidas ese intento. Por un lado va a haber o puede haber un acuerdo nuevo, y por otro lado el impacto sobre la economía, otra vez volviendo al tema de sanciones, la economía, ¿qué tan fuerte es frente a todo ese contexto del acuerdo nuclear? Mirá, John, pensamos que Irán volvió a confiar en el acuerdo del G5+1, incluso después del asesinato de Qasem Soleimani en Irak, justamente. Sí. O sea, ¿cómo vos podés querer hacer negociaciones cuando un país comete un acto de guerra, matando y ufanándose en la última etapa del primer gobierno de Donald Trump, de que lo hicieron ellos de manera deliberada y artera en muchos sentidos? A partir de todo eso, Irán intentó restablecer, porque no eran solamente Irán y Estados Unidos quienes estaban negociando. Justamente, recordemos que estaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sí. Y que habían trabajado durante años en todo eso, y que los europeos tienen interés también, creo yo, en asegurarse de que la República Islámica no tenga una bomba nuclear. Hay que recordar que hay una fatwa que está desde el inicio de la revolución, de que la estructura del proyecto nuclear iraní no está pensada para desarrollar una bomba atómica. Para mí esto tiene todo el sentido del mundo, porque el único enemigo regional que tiene la República Islámica, al cual en un momento determinado podría llegar a responder con una bomba atómica, es Israel, que es el otro, que no tiene una, sino que tiene cientos de bombas atómicas. Ahora, si Irán responde con una bomba atómica, esa radioactividad no diferencia entre palestinos e israelíes.
Entonces, eso puede ir en contra de todo ese gran respaldo que creo que Irán, como el único país de la región, que siempre se mantuvo cerca de Palestina, sin reconocer hasta el día de hoy al Estado de Israel. Que cosa que con los acuerdos de Oslo, como ustedes saben, hubo una suma de traiciones ahí que generaron... Y los acuerdos de Abraham. Ahora. Y ahora los acuerdos de Abraham, que son tan perjudiciales para los palestinos que ni siquiera los tienen en cuenta. Yo creo que ya está terminada esa etapa. Occidente, de manera unilateral, con el gobierno de Estados Unidos, hizo fracasar todo ese tipo de negociaciones. Rafael Grossi, al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, había funcionado como un agente de inteligencia occidental simplemente para decir lo que ahí estaba pasando. Llegaba, tenía unas declaraciones dentro de Irán y salía y decía otra cosa. Eso intentó ser el justificativo de los bombardeos que iniciaron este mismo año en el mes de junio. Recordemos que a través de Omán estaban teniendo conversaciones indirectas. Otra vez el Ayatollah Khamenei, diciendo, bueno, volvamos a hablar. A pesar de todo esto, volvamos a hablar. Y una vez que se tenían acuerdos para ir avanzando en ese sentido, el bombardeo indiscriminado de Tel Aviv justamente para cortar esas negociaciones. Yo creo que el programa nuclear iraní va a continuar, cueste lo que cueste, pero no veo en el horizonte un proyecto de necesidad que contemple, por lo menos por ahora, la creación de armamento nuclear. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad que fue un... En una palabra, Dale. la economía de Irán sobre 10, 2, 8, 9. Tienen un problema de inflación muy grande. Creo que un 7 está aprobado, pero con muchas deficiencias. En Irán, John, no vas a ver a nadie hurgando la basura como pasa aquí en Buenos Aires. No vas a ver gente que viva en la calle. Entonces, hay dificultades, hay inflación. Las familias muchas veces se sienten abrumadas porque la situación en un contexto de bloqueo no les ayuda, pero evidentemente no tiene nada que ver con el contexto de pobreza que estamos viviendo nosotros. Y no aquí. es el colapso. No. Lamentablemente se nos escapó el programa. Infinitas gracias, Sebastián. Hablamos con Sebastián Salgado, que nos ha ilustrado sobre este país tan especial que es la República Islámica de Irán.